mucho estar en este espacio. El día de hoy tengo la oportunidad de orientar la segunda clase de diplomado y hemos unido los dos grupos de aplicación de pruebas y el de psicología clínica, básicamente porque en la segunda sesión es la misma temática para ambos grupos, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que la sesión de hoy es sobre técnicas de evaluación psicológica, ¿sí? Y pues digamos que se aborda tanto en el diplomado de aplicación de pruebas y también en el diplomado de psicología clínica. Entonces, pues durante la clase voy a estarme refiriendo a la importancia de las técnicas de evaluación en ambos aspectos, tanto en un proceso clínico como en un proceso de evaluación a través de pruebas psicológicas. Para las personas de diplomado de psicología clínica, ¿quiénes están hoy de psicología clínica? Bueno, me presento mi perfil como docente, que de pronto la vez pasada estuvieron con el doctor Xavier. Yo soy psicólogo de la Universidad de San Buenaventura de Medellín y hice un posgrado en psicoanálisis de formación de 5 años en la Escuela Colombiana de Psicoanálisis en Bogotá. También realicé diplomado de investigación con la Universidad del Tolima y actualmente estoy cursando una maestría en administración de organizaciones. En el campo de la docencia he tenido la oportunidad de ser docente a nivel de primaria, secundaria y en el campo universitario, de educación superior. Allí he tenido la oportunidad de trabajar con universidades como Fundes, como la Universidad de San Buenaventura, en donde fui docente del programa de psicología y coordinador de investigaciones del programa de psicología de la Universidad de San Buenaventura. También pues acá en la corporación, pues desde el 2015 ejerzo como docente en los diferentes diplomados y simposios y seminarios pues que se han hecho, y pues para mí es un gusto pues estar hoy como docente en esta sesión, que pues es la sesión introductoria, ¿sí? Ya en las siguientes sesiones tendremos el acompañamiento de la doctora Paola Prada, que nos está acompañando este semestre con las diferentes pruebas psicológicas que vamos a abordar. Bien, entonces cuando uno habla de técnicas de evaluación en psicología, es importante tener claridad que la técnica de evaluación, pues digamos que primero hace parte de todo un proceso que se utiliza en psicología clínica, donde se hace un proceso de evaluación, ¿sí? Y que tiene pues una etapa bien importante. Se dice que si se hace una buena evaluación de diagnóstico, pues vamos a poder tener un buen abordaje y tratamiento del problema, ¿sí? Dice que el primer paso para resolver un problema es saber cuál es el problema. Por eso digamos que hacemos una evaluación y utilizamos unas técnicas para hacerlo. Eso en cuanto a, digamos, a la intervención de psicología clínica. Y para el proceso de aplicación de pruebas, ustedes se dieron cuenta que antes de abordar las pruebas, esta es la segunda sesión y todavía no estamos abordando ninguna prueba, es muy importante hacer un proceso que incluya lo que es la observación y la entrevista, y además de eso la historia clínica, ¿sí? Entonces la idea del día de hoy es hablar y abordar lo que es observación
entrevista e historia clínica. Digamos que la observación y la entrevista son técnicas, ¿sí?, de evaluación psicológica, y pues la historia clínica ya hace parte como un documento legal, pero a la vez un instrumento que nos permite pues dejar evidencia de la observación y de lo que encontramos en la entrevista, ¿sí? Por eso digamos que antes de aplicar una prueba se recomienda hacer un proceso de entrevista y construcción de una historia clínica, ¿sí? De hecho, no se trata o no es recomendable ni ético pues sencillamente decirle a una persona, a un paciente, venga, aplique esta prueba y ya yo después le doy los resultados y tener los resultados aislados. No, lo más recomendable es hacer un proceso de entrevista y luego sí, digamos que generar un proceso de aplicación de las pruebas. De hecho, en la entrevista uno identifica cuáles van a ser las pruebas que pues son las que necesita aplicar, ¿sí?, de acuerdo a un motivo de consulta, de acuerdo a unos síntomas, de acuerdo a las necesidades del paciente. Y para iniciar, yo quisiera lanzar la pregunta de ¿cuál es la diferencia entre una técnica y un instrumento psicológico? ¿Cuál es la diferencia entre una técnica psicológica y un instrumento psicológico? ¿Qué se les ocurre? Yo pienso que técnica es la manera en cómo lo vamos a hacer. Sí. Y el instrumento es lo que vamos a aplicar, la forma como lo vamos a aplicar. Ajá. La prueba. Ya Sí. como tal, pienso yo. Sí. O sea, tú dirías que la técnica es la forma como vamos a aplicar el instrumento. Sí. Es lo que Ok. La técnica es cómo lo vamos a hacer. Ajá. La técnica es cómo vamos a aplicar el instrumento. Y el instrumento es La herramienta que se utiliza con el paciente, pues como tú lo dices anteriormente, con la necesidad del paciente. ok. La técnica puede ser como la entrevista, la observación. Sí, esas son técnicas. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la técnica y el instrumento? El instrumento es la estandarización de la técnica. ¿Cómo? El instrumento es la estandarización de la técnica, por indicar lo que Sí. Yo pienso que la técnica permite medir cosas más generales y el instrumento ya como algo más específico, una necesidad muy específica. Yo lo vería por ese lado. El instrumento me corrobora los resultados de la técnica. O sea, podría unir esos dos para poder llegar a un resultado. Sí. Sí, hay buenos elementos en lo que dicen ustedes. Hay que tener en cuenta que, digamos que la técnica y el instrumento no necesariamente tienen que el uno depender del otro o estar relacionado con el otro. Si yo aplico una técnica, la entrevista es una técnica, ¿sí? Y yo puedo aplicar una entrevista estructurada, ¿sí?, o semiestructurada o abierta, que son los tres tipos de entrevistas que existen, pues digamos que se aplican en psicología. Estructurada cuando yo tengo pues un formato continuo, lógico, paso a paso, ¿sí? Semiestructurada cuando digamos que buenos días, esa estructura pues es más flexible, y abierta cuando no hay una estructura, ¿sí?
Pero esa entrevista, digamos que no depende del instrumento, ¿sí? O sea, son dos cosas aparte, ¿sí? El instrumento puede ser el MMPI, y el MMPI es una prueba cuantitativa experimental, y yo puedo utilizar una entrevista de tipo abierta, ¿sí? Entonces, digamos que, ¿por qué abordo esta pregunta? Porque se tiende a confundir técnica con instrumento, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que la técnica básicamente sería un método, ¿sí? Ustedes lo decían, como una forma, no de aplicar el instrumento, ¿sí? Porque la observación, pues no es una forma de aplicar un instrumento, ¿sí? El instrumento trae sus propias instrucciones, ¿sí? La técnica vendría a ser un método, ¿sí? La técnica sería un método de acceder al conocimiento psicológico, acceder al sujeto psicológico. Eso sería una técnica, es una forma de acceder al conocimiento, ¿sí? Observando yo accedo al conocimiento, es decir, a lo que le pasa a mi paciente, a lo que tiene. Entrevistándolo yo accedo a, pues, la información del conocimiento. ¿Tú querías decir algo? Pero el instrumento sí depende de la técnica. Depende de una técnica, pero no significa que dependa de... Es decir, digamos que hay diferentes técnicas y diferentes instrumentos. Entonces un instrumento puede depender de una técnica o de otra, ¿sí? Es básicamente eso. La técnica inclusive tiene que ver con un componente filosófico, científico y epistemológico, ¿sí? O sea, la técnica tiene que ver con un componente científico, epistemológico y filosófico. Me explico. Ustedes han escuchado que existen carreras técnicas, ¿cierto? En el mercado, usted dice, pues no, estoy estudiando una carrera técnica en sistemas o una carrera técnica en contabilidad, ¿sí? En psicología, que en Colombia no se maneja, o sea, tú no puedes ser técnico en psicología, ¿sí? No hay, ¿sí? No lo hay, ¿sí? No hay tecnología en psicología, ¿sí? Pero fíjense que, de alguna forma, cuando hablamos de una carrera técnica, encima de la técnica existe una carrera profesional, o sea, digamos que una profesión, y cuando hablamos de una profesión, hablamos de la psicología, ¿sí? Y cuando hablamos de psicología, la psicología pues es una ciencia, ¿cierto? La psicología es una ciencia, ¿sí? Y como tal, digamos que a partir de ser ciencia y pues que también se desprende de la filosofía, ¿sí? Y ahí surge, digamos que la técnica, ¿sí? ¿Qué significa? Que entonces la técnica, cuando hablamos de un método de acceder al conocimiento, pues se basa en las teorías. O sea, la técnica, lo que quiero decir es que se va a basar en las teorías, en unas teorías, ¿sí? Y esas teorías, pues son unas teorías científicas, ¿sí? Unas teorías que vienen de los teóricos de la psicología, ¿sí? Pues toda técnica, ¿sí? Viene, digamos que, con un componente científico, ¿sí? Y lo que hace el técnico pues es aplicar ese conocimiento científico, ¿sí? Como tal. Eso en cuanto a lo que es la técnica, ¿sí?
cuando hablamos ya del instrumento, ¿sí? Mayra decía que es como una estandarización de la técnica, ¿sí? Digamos que se acerca en el sentido de decir que el instrumento vendría a ser como un producto, ¿sí? El instrumento es un producto de la técnica, inclusive de la ciencia, porque la técnica depende de la ciencia, ¿sí? Y el instrumento depende de la técnica. Entonces, el instrumento es una aplicación, ¿sí? Estandarizada, o sea, un producto aplicativo estandarizado de la técnica, ¿sí? Y de la ciencia. Digamos que extraen, pues digamos que el conocimiento y pues digamos que es importante como tener esa diferencia entre técnica e instrumento. Uno puede dar ejemplos de técnicas, entonces hoy vamos a trabajar sobre lo que es observación, sobre lo que es entrevista, ¿sí? Hay otras técnicas como el análisis experimental o el análisis o la interpretación, por ejemplo, es una técnica, ¿sí? En la parte cognitiva conductual hay una técnica pues, que es de análisis, ¿sí? El análisis multiaxial que se hace cuando se está haciendo un diagnóstico ¿cómo? Con el DSM-5, ¿cierto? En la parte cognitiva conductual hay uno que se llama el análisis, tiene un nombre. Bueno, digamos que hay un análisis de la conducta, ¿sí? Y digamos que pues es una técnica tanto de evaluación y hay unas técnicas pues también de intervención, ¿sí? Bien, entonces digamos que esa era como, y pues instrumentos pues hay bastante, ¿no? Digamos que ya hemos mencionado los 10 que vamos a abordar aquí en el diplomado pues, ¿sí? Como tal. La evaluación psicológica no es el fin, es el medio, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que la evaluación, evaluar a una persona, pues es un proceso que pues no es el fin último, ¿sí? ¿Qué significa eso? Digamos que es la forma de conocer a una persona, ¿sí? De poder tener elementos científicos, técnicos para ayudar. Entonces, porque es que hay veces el psicólogo se centra en que el objetivo es saber qué tiene esa persona, si tiene depresión o ansiedad, y entonces cuando ya sabemos qué tiene, entonces descansamos. No, digamos que es un medio como tal, es un paso importante, pero pues digamos que lo que se busca es no quedarse ahí, ¿sí? Y además que la evaluación, evaluar a una persona desde la psicología, pues tiene que ver con una responsabilidad bien importante, ¿sí? Una responsabilidad ética y profesional, ¿sí? Es un proceso pues que es de mucha responsabilidad y cuidado. De hecho, ¿cómo se siente una persona cuando la están evaluando? ¿Cómo se sienten ustedes cuando les decían saquen una hoja? Nerviosa. ¿Sí? Cuando a una persona le van a hacer una evaluación, ¿sí? Pues de entrada ya hay una predisposición, ¿sí? Culturalmente
la evaluación genera ansiedad, genera miedo, ¿sí? Porque digamos que hay una predisposición cultural, ¿sí?, ante cualquier evaluación, ¿sí? Me van a corchar, ¿qué pasa si me va mal? Me van a decir si estoy loco, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de, pues, digamos que establecer pues un ambiente adecuado para la evaluación, ¿sí? Bien, voy a traerles una imagen para que entonces, muy seguramente ustedes ya han observado antes esta imagen. Para que empecemos a hablar de la observación. Es una imagen llamada imagen ambigua, ¿no? Y nos permite hablar de la observación. ¿Qué es la observación? ¿Cómo podríamos definir o construir un significado de observación? ¿Qué es observación en psicología? Ayúdenme. Creo que puede ser la manera de recoger información por medio de la persona. Esta manera de recoger información por la visión, sí, es un válido concepto. ¿Quién más? ¿Qué más sería observación? La observación sería como la capacidad que tiene un individuo para describir la conducta, comportamientos, tomando como base de información del cual ha sido tratado, eso, observado. Ok, capacidad para describir algo. Describir. Sí, sí. De hecho, la observación también es un proceso psicológico, ¿sí? De pronto allá en la universidad, recordando los primeros semestres, la observación es un proceso psicológico, ¿sí? Es decir, donde hay pues una forma básicamente también de acceder a una información, a un conocimiento. Y ese proceso psicológico está asociado a otros dos procesos psicológicos, que es la sensación y la percepción, ¿cierto? Digamos que en la universidad seguramente recordamos que en los procesos psicológicos existen la observación, sensación y percepción, ¿sí? De hecho, estas imágenes uno las ve cuando trabaja procesos de senso-percepción. La observación básicamente nos va a permitir acceder a una sensación, ¿sí?, a recibir unos estímulos y a generar una interpretación de esos estímulos, que es la percepción, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues las sensaciones no solamente pueden ser visuales, ¿cierto? O sea, uno observa pues visualmente cómo llega su paciente, su vestuario, su lenguaje no verbal, pero uno también lo escucha, ¿sí? Es muy importante aprender a escuchar a su paciente. Hay momentos donde su paciente puede, ¿sí?,
Y el cambio del tono de la voz, pues, tiene mucho significado en un contexto clínico. ¿Sí? El cambio del tono de la voz puede ser una emoción que está de fondo. Entonces, digamos que la observación va muy ligada a la sensación y la percepción, y también pues esa observación tiene elementos internos. ¿Qué significa? Cada persona también observa la realidad externa de acuerdo a lo que tiene internamente. ¿Sí? Cada persona observa la realidad externa de acuerdo a lo que tiene internamente. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si hay algo en el paciente que yo puedo observar psicológicamente, es porque yo ya he sido capaz de observarlo en mí mismo. ¿Sí? Por ejemplo, un tema de la negación en un duelo. ¿Sí? O tener celos, o cualquier otro síntoma. Digamos que muy seguramente, para poder observar y conocer al otro, muy seguramente y muy necesariamente es necesario saber observarse a uno mismo. ¿Sí? En psicología clínica se dice que yo puedo conocer a mi paciente en la medida que me haya conocido a mí mismo. ¿Sí? Bien, pero entonces acá vayamos un momento a la figura. Joven o anciana. ¿Quiénes cuando vieron por primera vez la imagen vieron a la anciana? Lo primero que vieron fue la anciana. ¿Tú? ¿Alguien más? ¿El resto vieron a la joven? ¿Sí? ¿Quiénes ven la joven y la anciana? ¿Quiénes la logran ver? Bien. ¿Y alguien ve más de la joven y la anciana? ¿Sí? ¿Tú qué ves? Lo primero que vi cuando me presentaron esa imagen en el estudio fue, cuando yo estudié, fue la joven. Ajá. Fue lo primero que yo vi una vez. Ah, sí, la joven. No, ahí se ve otra cosa. Y yo no, yo veo la joven. Entonces ya cuando los otros compañeros empezaron a decir, no, mire, la anciana está aquí, aquí. Yo, sí, pero yo lo primero que vi fue la joven. ¿Y ya ves la anciana? Sí. En ese mismo, pues cuando las otras dicen, mire, es que la anciana está aquí, aquí, entonces yo decía, ya. Claro. Pero lo primero que vi fue Y además de la joven y la anciana, ¿ves otra imagen. mujer ahí o no? ¿O otro hombre? No. ¿Alguien ve además de la joven y la anciana otra mujer o otro hombre? ¿No? No. ¿Tú la ves? ¿Yo? Sí. Yo sí la veo. ¿Cuál La ves? anciana y la... Ah, no, otra. Otra persona. La otra. Estoy explicando dónde está la persona. Entonces, de acuerdo a los estudios de sensopercepción, ¿sí? Muestran estos círculos. Dicen que si nos centramos en este círculo vamos a ver la joya. ¿Sí? Aquí está la pestaña, ¿sí? La cara. Y si nos centramos en este punto, vamos a ver más anciano. Pues en ambos está, ¿no?
Lo que pasa es que si nos centramos en esta parte va a ser más fácil ver la anciana. Pero no hay más. ¿Sí? No hay más, ¿cierto? Y la tercera, pues digamos que pues ya surge como a forma de interpretación. Aquí una mujer con los ojos mirando para arriba que se acaba de bañar y está bien relajada. Una mujer acá, los ojos mirando hacia arriba. Como los dos cerrados, Sí, como relajados. relajada, se acaba de bañar y con estos calores. ¿Cómo? Sí, como esos muñequitos, la muñeca que le no, solo el rostro. Sí, el rostro. Entonces, Es como una caricatura, es como una caricatura como. entonces digamos que, miren que las investigaciones dicen que en esta figura, ¿sí? Y esta figura yo la tengo casi que desde que empecé a atender pacientes como en el 2011, yo siempre la he tenido en mi consultorio. Y es muy interesante porque todo paciente que llega, pues tiene algo que ver con la imagen, o muchos pacientes tienen algo que ver con la imagen y dicen, vi la joven, vi la anciana. La investigación dice que los jóvenes tienden a ver la joven. Y las personas de mayor edad, lo primero que ven es la anciana. ¿Sí? Entonces, y es así, o sea, llegaba al consultorio, llegan personas jóvenes y ven la joven de primero. Ahora, ver las dos, la joven y la anciana, inclusive ver la tercera, ¿sí? Es un símbolo de flexibilidad mental, ¿sí? Esa capacidad de ver un mismo estímulo desde diferentes perspectivas, ¿sí? Como ver un problema desde diferentes ángulos, ¿sí? Digamos que eso es lo que ha mostrado pues las investigaciones. También digamos que